Vamos a continuar con esto. Fíjense que los extranjeros que temen por su vida en su país de origen podrían permanecer legalmente aquí en los Estados Unidos a través de una petición de asilo, pero el trámite es algo complejo y para conocer un poquito más los requisitos para calificar nos acompaña el abogado de inmigración Carlos Colombo. Carlos, bienvenido, muy buenos días, feliz lunes. Muchas gracias, un placer. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son los requisitos para calificar, para pedir un asilo? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, lo más importante es que la persona debe sufrir algún tipo de persecución en su país de origen por opinión política, raza, nacionalidad o membresía en un grupo social. Tiene que calificar bajo uno de esos escenarios, no puede ser por cualquier cosa. ¿Qué tipo de pruebas necesitan llevar o necesitas tener para poder probarlo? Bueno, cuantas más pruebas la persona tenga, mejor caso va a tener. Si se puede realizar una denuncia en la policía o en las autoridades en su país, fotos, testimonio de personas que a lo mejor tienen evidencia de lo que ocurrió en el país. Cuanta más evidencia y la declaración de la persona, cómo se prepara esa declaración frente a inmigración es muy importante porque primero es una declaración escrita y después va a tener un chance de poder explicar eso oralmente en una entrevista. Claro, y entre más información y más documentación puedas tener para probar tu caso, pues mejor, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿cuántos tipos de asilo existen dentro de las leyes de inmigración? Me contabas que hay una gama bastante extensa. Sí, inmigración en general existen tres tipos de asilo, realmente dos tipos de asilo específicamente, afirmativo o defensivo, pero también si la persona está fuera de Estados Unidos, puede ser un refugiado, existen muchos ejemplos de refugiados, es un tema que ha sido un tema fuerte con la administración de Trump. Ah, sí, caray. Ahora, en el caso de los venezolanos que en este momento están pasando por una crisis espantosa, una crisis bastante fuerte, que pueden calificar algún tipo de asilo, ¿tú crees? ¿De qué manera podrían calificar? Sí, hemos visto muchísimos casos de venezolanos. La comunidad venezolana probablemente ha sido la número uno en los últimos años en pedir asilo, pero hay que tener mucho cuidado porque obviamente en Venezuela, con la situación política, la persona puede calificar por su opinión política contraria al gobierno venezolano, pero no califican por cualquier cosa. No puede ser por algún tipo de crimen o algo que no tenga nada que ver con su opinión política o membresía en un grupo social. Entonces, muchos venezolanos caen en la trampa de hacer un asilo por desesperación, y yo entiendo eso. Obviamente la situación de Venezuela es una situación complicada, pero no pueden aplicar si no califican porque las consecuencias van a ser muy serias. Si pierden ese asilo, eventualmente un juez de inmigración va a entrar una orden de deportación y esa persona ahí se le van a cerrar las puertas. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ahora, ¿qué es el asilo humanitario y los requisitos para poder obtenerlo? Bueno, los requisitos para cualquier asilo son los mismos. Una situación humanitaria son situaciones, por ejemplo, como en Siria, donde existe una guerra civil. Ese tipo de situaciones normalmente van a ser para refugiados que están fuera de Estados Unidos y no para un asilo dentro de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia, me contabas tú, entre un asilo afirmativo y el defensivo? Afirmativos cuando una persona en Estados Unidos entra y lo hace adentro del primer año. Para hacer un asilo hay que hacerlo adentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos y la persona voluntariamente somete una aplicación de asilo. Defensivo es cuando una persona ya está en caso de deportación y como defensa a una deportación aplica para el asilo. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo se tarda que te den o te aprueben esta solicitud de asilo? Sí, bueno, hoy por hoy las cortes de inmigración no dan abasto, no hay suficientes jueces, no hay suficientes audiencias. Entonces, en estos momentos tenemos casos que son 3, 4 años. Tuvimos un caso el otro día de un venezolano que ya pidió asilo hace más de 9, 10 años y todavía está en espera. Todavía. Entonces, demoran bastante. Qué bárbaro. ¿Y cuánto cuestan? ¿Son caros? El asilo, inmigración no cobra por el asilo. Obviamente la persona en general va a querer asesorarse con un abogado experto en inmigración. Necesita asesorarse con un abogado. Sí, entonces va a tener esos costos. Me decías que hay que tener también muchísima precaución porque el hecho de que uno esté siendo perseguido en su país por un acto de violencia no significa que te vayan a dar
asilo aquí en Estados Unidos? No necesariamente. La persona tiene que tener cuidado. Un crimen en general no es suficiente. Existen excepciones, por ejemplo, si una persona sufrió algún tipo de persecución por su pareja o algo por el estilo y abuso, a lo mejor califican. Bueno, hay que explorar todas las avenidas. Correcto. Abogado, muchísimas gracias por haber Un estado placer, con como nosotros. siempre. Ya sabe, ¿tiene alguna duda o algo? Háganoslo saber a través de todas nuestras redes sociales de Un Nuevo Día. Mientras tanto, vamos a continuar con Ada y un toque de sabor infantil. Adelante, amiga.